6 días antes de la solemnidad de la Pascua, cuando Jesús iba a la ciudad de Jerusalén, salieron a su encuentro los niños. En las manos tomaron ramos y aclamaban diciendo: «Hosana en las alturas, bendito tú que vienes con abundante misericordia. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las puertas eternales, va a entrar el Rey de la Gloria». ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios del universo. Él es el Rey de la Gloria. Hosana en las alturas, bendito tú que viniste con abundante misericordia. Los que tenéis ramos, os podéis acercar, vamos a bendecirlos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, y a cuantos vamos a acompañar a Cristo Rey, aclamándolo con cantos, concédenos por medio de Él entrar en la Jerusalén del cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz, para que imitemos su ejemplo de humildad. Concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no me quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies,
puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo, temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo avidamente al ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Cristo se ha hecho por nosotros obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, los ancianos del pueblo con los jefes de los sacerdotes y los escribas llevaron a Jesús a presencia de Pilato y se pusieron a acusarlo diciendo: hemos encontrado que éste anda amotinando nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él le responde: Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: no encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza, diciendo: solivianta al pueblo, enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era Galileo. Y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante verborrea, pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio y después de burlarse de él
poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo: «Me habéis traído a ese hombre como agitador del pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusáis. Pero tampoco Herodes, porque no os lo ha devuelto. Ya veis que no ha hecho nada digno de muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré». Ellos vociferaron en masa: «Quita de en medio a ese, suéltanos a Barrabás». Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: «Crucifícalo, crucifícalo». Por tercera vez les dijo: «Pues qué mal ha hecho éste. No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré». Pero ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara. E iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en los que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: cubridnos. Porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco?». Conducían también a otros 2 malhechores para ajusticiarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: «A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido». Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también por encima de él un letrero: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro, respondiéndole, increpándole, le decía: «¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio éste no ha hecho nada malo». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Jesús le dijo: «En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona,
porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo: realmente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia viendo todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy iniciamos la Semana Santa. En el gesto de la entrada de Jesús en Jerusalén, se nos indica de alguna manera cómo Jesús se dirige voluntariamente a su pasión. Él entra en la ciudad montado en un pollino, que es una cabalgadura humilde, para indicar que no quiere someter a los hombres con la fuerza, sino ganarlos con su misericordia. Es el misterio de la mansedumbre de Cristo, del amor de su corazón, que ante el mal, que a nosotros a veces nos paraliza o que nos enerva, Dios responde con su amor, con abundancia de bien. Aprended de mí, había dicho Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Si esta Semana Santa nos sirviera solo para eso, para comprender el misterio del amor de corazón de Cristo un poquito más, porque es un misterio inagotable, infinito, pues ya habríamos ganado mucho. Después, la lectura de la Pasión nos recuerda lo que vamos a celebrar en los próximos días, para que ya lo vayamos introduciendo en nuestra mente. Fijaros que la Iglesia, durante estos días de la Semana Santa, no solo celebra mistéricamente, que lo que hacemos siempre en la misa, los acontecimientos de la vida de Cristo, sino que de alguna manera también invita a participar de ellos representándolos. Hoy, por ejemplo, la Iglesia nos invita a invitar a aquellos hijos de los hebreos, que indican también la sencillez, que recibieron a Jesús con palmas y le cantaron. El Jueves Santo, por ejemplo, se podrá representar también en la misa, dentro de la celebración, el lavatorio de los pies de la última cena. Se lee la Pasión, tanto hoy como el Viernes Santo, se puede leer de forma dialogada, teatralizada un poco. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso la Iglesia? Porque quiere que nosotros, escuchando y poniéndonos de alguna forma en acción, recordemos lo que Cristo hizo y después, llevándolo a nuestro corazón,
con la gracia de Dios, lo hagamos vida. La Semana Santa es una escuela para recordarnos que no estamos pasivamente en la Iglesia, sino que somos invitados a entrar en el misterio de Cristo. Un misterio en el que somos introducidos por la misericordia de Dios. Es el misterio que vamos a celebrar estos días de la muerte y resurrección de Jesús, pero que exige nuestra correspondencia, el deseo de ponernos, de entrar también en ese misterio. Si pensáis en la historia de la Iglesia, lo que nos ha llegado gracias a la fe y al esfuerzo de nuestros antepasados, lo intentaban vivir y nosotros también lo vamos a aprovechar estos días, por ejemplo, en el rezo del Via Crucis, que recuerda las diferentes estaciones del camino de Jesús, camino de su pasión y de su muerte. En tantas procesiones que se hacen en tantos sitios, intentando acercarse a lo que Jesús vivió y a través de lo que Jesús vivió, entrar en el misterio de los sentimientos de su corazón para grabarlos en el nuestro y hacernos más disponibles, más vulnerables al amor de Dios, para ser transformados por el misterio de la muerte y de la resurrección. Entonces, tenemos que aprovechar esta invitación que la Iglesia nos hace de entrar en las celebraciones de estos días para participar verdaderamente en el misterio de nuestra redención. Y después cantar con alegría y cantar verdaderamente con el corazón y con las palabras que Jesús ha resucitado y proclamar su victoria. Y que por su sacrificio, por su muerte, sepultura y resurrección, podemos ser hijos de Dios. En la pasión que hemos escuchado del Evangelio de San Lucas, se subraya también la misericordia de Jesús. Hemos escuchado 4 palabras que Jesús dirige. La primera, a las hijas de Jerusalén. Eso también nos indica de qué manera podemos vivir estos misterios. Porque hay la tentación de quedarse en la emoción externa. Aquellas mujeres se conmueven al ver a Jesús desfigurado, cargando con la cruz, al comprender su inocencia y al mismo tiempo la injusticia que se comete con él. Y lloran y se lamentan. Pero Jesús no quiere que su llanto sea estéril, sino que quiere que ese llanto, con ese llanto, se puedan disponer también a lo que Cristo va a conseguirnos con su sufrimiento. Dice, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque si con el árbol verde hacen esto, ¿qué será del árbol seco? Cristo nos llama entonces a darnos cuenta, contemplando el misterio de su pasión, como recuerda San Antonio de Padua, a darnos cuenta en primer lugar de lo graves que son las heridas de nuestros pecados. Dice San Antonio de Padua, heridas tan graves que ninguna medicina podía curar, sino la sangre del Hijo de Dios. Solo Él nos puede sanar. Por eso Cristo murió en la cruz. La segunda palabra de Cristo va dirigida a su Padre. En la pasión que acabamos de escuchar, es la primera de las 7 últimas palabras de Jesús. Y dice el Señor, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esa palabra, que es exculpatoria sobre los demás, que es una palabra que nosotros en nuestra vida, no la palabra de Jesús, pero sí lo que Jesús dice, muchas veces lo hemos frivolizado, porque lo único que queremos es descargarnos de la culpa. ¿Cuántas personas viven tranquilas solo deseando que el mal que han cometido no sea conocido? ¿Cuántas personas lo único que quieren es poder ser liberada
de la carga de sus pecados, pero no cae en la cuenta de lo que hace Cristo. San Pablo dice: al que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No es la intercesión de un hombre poderoso que puede influir y que puede exigir un favor a otro. Es la palabra, como hemos escuchado en la primera lectura, del siervo sufriente que acepta ser desfigurado, lo recordaremos especialmente el Viernes Santo, para a través de sus heridas traernos la salvación. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esa palabra, que es la primera que Jesús dice en su pasión, es la palabra que explica todo lo que después podemos contemplar en el Calvario. Jesús, con sus gestos, clavado, con la sed que padece, con las afrentas que se le infligen, está implorando por nosotros el perdón de los pecados. La segunda palabra que hemos escuchado en este fragmento va dirigida a un condenado. En él también, queridos hermanos, nos podemos reconocer todos nosotros. Mientras muchos se burlan de lo que Cristo está haciendo y le dicen: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de la cruz? Y lo dicen los sumos sacerdotes, y lo dice la gente que está allí, incluso otro que está condenado se burla. Y en toda esa gama de personajes podemos descubrir a cualquiera de nosotros que pensamos: ¿por qué Dios queda impotente ante el misterio que hay en el mundo? ¿Por qué Dios no manifiesta su fuerza y su poder? Sin embargo, hay alguien que está allí, otro condenado, y que en esa situación también de sufrimiento es consciente de la inocencia de Cristo e intenta corregir a los que tiene a su alrededor. Dice: ¿por qué te burlas tú? Nosotros estamos aquí justamente, él no. Me gustaría que pensáramos un momento, queridos hermanos, en el razonamiento de ese hombre, porque Cristo muere en la cruz para hacernos justos, dirá el apóstol San Pablo. El que no cometió injusticia murió por nosotros en la cruz para que se manifestara la justicia de Dios y de esa manera nosotros fuéramos justificados. Pero para comprender esa justicia de Dios por la que somos justificados, hemos de reconocer que nosotros somos injustos, que nosotros somos pecadores y que a pesar de nuestro pecado, Dios nos ama. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que no se pierda ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Y aquí viene la segunda palabra de Cristo. Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Me gustaría, queridos hermanos, que pensáramos en ese hoy. Ese es el hoy de Cristo. Es el hoy que se ofrece en todos los tiempos a cada uno de nosotros. Ese es el hoy de nuestra salvación. Es la misma palabra que dijo Jesús cuando entró a comer en casa de Zaqueo. Hoy ha entrado la salvación en esta casa. Este es el hoy que nosotros estamos llamados a vivir. Y nos obliga, queridos hermanos, a un cambio total de mentalidad. A no pensar ya en nuestro tiempo. No se trata que Dios se acomode a nuestro tiempo. Eso ya lo hizo por el misterio de la encarnación. Sino que nosotros nos acostumbremos a vivir el tiempo de Dios, es decir, su eternidad, entrando en el misterio de Cristo. Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. La última palabra de Cristo que escuchamos en el relato de hoy, que hemos escuchado, Jesús la vuelve a dirigir a su Padre. Es la última también de su pasión. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús, que se ha ofrecido por nosotros,
que había dicho: mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado, cumplido ya su misión, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, mostrando de qué forma hasta el final cumple la voluntad de su Padre, se pone totalmente en manos de su Padre. ¿Qué significa eso para nosotros? Nos invita, queridos hermanos, a nosotros, que no somos inocentes como Jesús, pero que sin embargo Jesús ha querido morir por nosotros, a ponernos también a través de Jesús, todos en manos de Dios Padre, a poner en sus manos nuestra vida, a ponernos con nuestras contradicciones, con nuestras limitaciones, con nuestras inconsistencias, con nuestras debilidades, también con nuestros buenos deseos. En el inicio de esta Semana Santa le pedimos eso a Dios, poder entrar en el misterio del corazón de Jesús para ser cada vez más configurados según su amor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que por nosotros entregó a su Hijo Jesús a la muerte y lo levantó sobre todo como mediador nuestro. Por la Iglesia, que sufre en sus miembros y se solidariza con el sufrimiento de toda la humanidad, para que sepa decir al abatido una palabra de aliento, roguemos al Señor. Por la unidad de todos los cristianos, para que el sacrificio de Cristo nos reúna en la unidad de los hijos de Dios dispersos, roguemos al Señor. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, para que participando del cáliz de la pasión a semejanza de Cristo, tengan la firme esperanza de participar con Él en su gloria, roguemos al Señor. Por nosotros, que nos disponemos a celebrar la Pascua del Señor Jesús, para que su muerte y resurrección se realice en nuestra vida de cristianos, roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo, que conmemora la pasión de Jesucristo, tu Hijo, para que siguiendo su ejemplo cumpla siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Quiero seguirte por el mundo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Toma mi vida, tómala, mi Dios. Quiero seguirte por el mundo.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia, y aunque no la merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos y al resucitar, logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor,
no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Yo lo ofendí, con mis culpas su costado traspasé, yo lo negué más de 3 veces, y su santo rostro yo abofeté, y cuando todos van a pelearme, no me condenas, solo pide no peques más. Cuando me pierdo, se lanza a buscarme, y hay fiesta en el cielo cuando vuelvo junto al Padre. Que Dios tan bueno, que Dios tan bueno, que Dios tan bueno, que Dios tan bueno. Señor, me confieso, me duele la vida, porque yo a un Dios tan bueno ofendí. Solo tú puedes, por tu misericordia, perdonarme y llevarme a la gloria. Y cuando todos van a apedrearme,
Oremos. Saciados con los dones santos, te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar, por su resurrección, la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En las carteleras de la entrada tenéis los horarios de la Semana Santa, de las celebraciones que se van a tener aquí en la parroquia. Podéis consultarlos por si queréis participar aquí. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Inclinaos para recibir la bendición. Dirige tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya, por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a los verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.